la palabra. Y pues bueno, nos gozamos de tener mujeres entre nosotros, siervas del Señor también. Que el Señor bendiga sus vidas, este día sea especial para ustedes. Me gustaría comenzar con una pregunta en este tiempo, hermanos. La pregunta para nosotros es la siguiente: ¿qué es lo que te motiva a seguir viviendo la vida cristiana? ¿Qué es lo que te motiva a seguir viviendo o a seguir caminando en la vida cristiana? Si es que algunos de ustedes ya llevan algunos años tal vez caminando como creyentes, seguramente ya se han dado cuenta que la vida cristiana no es nada fácil. No es una vida de prosperidad terrenal como algunas iglesias lo enseñan. Tampoco es una vida libre de sufrimientos. Es una vida más parecida, hermanos, a una carrera de larga distancia, de resistencia, que a un paseo cómodo por el parque. Una carrera, hermanos, que tiene un inicio y que tiene un final, y que involucra muchos sacrificios voluntarios que ofrecemos en adoración y obediencia a nuestro Salvador. La carrera de la fe, hermanos, no es una carrera para ganar la salvación. Es una carrera que solo aquellos que han sido salvos por gracia pueden y desean correr. Tal vez algunos aquí, hermanos, de los presentes o de los oyentes, todavía no han comenzado a correr esta carrera. Tal vez algunos están corriendo a medias, y tal vez algunos están al borde de desmayar o de tirar la toalla. Tal vez aquí hay corredores también que tienen dones dados por Dios y que Él desea usarlos como siervos para su obra, pero que en este momento se encuentran amarrados o cargados con el peso de la vida terrenal, en temores, en presiones y sobre todo en duda. Hermanos, déjenme decirles en esta mañana que hay algo que nos dará valentía y un impulso que nos permitirá despojarnos de ese peso, de esa carga que nos impide correr esta carrera ligeros. Hay algo que nos permitirá correr de una mejor manera, hermanos, y ese algo es la fe. Es la fe en las promesas de Dios, la fe en las promesas de nuestro Dios. El argumento que hoy deseo exponerles en el texto es el siguiente: la fe no solo nos permite creer en aquello que no vemos, también nos permite tener la certeza absoluta de lo que nos espera, es decir, de la gloria eterna con Dios. Y esto, hermanos, debe impulsarnos a vivir en obediencia sacrificial. Les voy a pedir que vayamos al texto de Hebreos capítulo 12 y vamos a estudiar hoy del verso 1 al verso 3. Hebreos capítulo 12 del verso 1 al verso 3. Voy a dar lectura. Hebreos 12, del 1 al 3, estén con sus Biblias en Hebreos, que vamos a recorrer un poco el capítulo 11 también. Damos lectura a nuestro texto principal, Hebreos 12, del verso 1 al 3. Dice la palabra del Señor: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Acompáñame a orar, hermanos. Amado Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, Señor, en la cual podemos llegar a ti en adoración, en reverencia, Señor, en oración. Pero también, Señor, llegamos para recibir tu palabra, Señor. Queremos que tú nos hables esta mañana a cada uno de nosotros, Señor, que puedas usar mi vida para poder exponer este texto, Señor, que yo no sea un obstáculo para que tú puedas hablarle, Señor. Permíteme exponer, Señor, con fidelidad. Ayúdame a hacerlo, Señor, y permítenos a cada uno de nosotros aprender, Señor, de tu palabra, llevarla en el corazón, que penetre profundo, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando para mostrarnos tus verdades, Señor, y así podamos llevarlas a la práctica, podamos vivirlas, Señor. Te entregamos este tiempo, te pedimos que nos ayudes a estar atentos a lo que tú nos vas a hablar, Señor. Gracias por este tiempo, lo entregamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el título de la prédica esta mañana es Fe y obediencia sacrificial. Fe y obediencia sacrificial. En la primera parte vamos a abordar el verso 1 de nuestro texto, de nuestra porción. He titulado esta primera parte Testigos que nos inspiran a correr. Testigos que nos inspiran a correr. Vamos a dar lectura nuevamente de esta porción y voy a pedir a alguien que me ayude a leerla. ¿Algún voluntario? Adelante, hermanita Estelita. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén, gracias. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, en esta parte el autor de Hebreos, que está escribiendo este texto a los hebreos, se va a referir a todos los creyentes, no solamente los creyentes de esa época, sino a todos los creyentes de todas las generaciones. Se incluye a él, nosotros también. Y el autor nos va a llamar a correr esta carrera de resistencia con paciencia, soportando los sufrimientos. Pero antes, hermanos, antes de exhortarnos a correr, antes de exhortarnos a correr con paciencia y resistencia, comienza esta porción con un por tanto. Y es importante que lo tomemos en cuenta, hermanos. Esto hace que este punto sea crucial en la carta, porque va a concluir lo que ha enseñado en el capítulo 11, en el capítulo anterior. Él nos dice que tenemos varios ejemplos, tenemos varios testigos alrededor nuestro que han sido citados en el capítulo 11, de los cuales el autor va a tomar ejemplo. Vamos a ir al capítulo 11 ahora y vamos a leer algunas de las partes. Me gustaría que rápidamente observe el texto en general, el capítulo 11, pueda observarlo y se va a dar cuenta de que es un capítulo que muchos han titulado Los héroes de la fe. Si pueden observar este capítulo, nos habla de la fe de Abel primero, de la fe de Enoc, de la fe de Noé, la fe de Abraham, de la fe de Sara, de todos estos personajes que resaltan en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Nos habla de la fe de ellos, pero también hace un énfasis en que esta fe los llevó a actuar
en obediencia sacrificial. Esta fe, hermanos, los llevó a actuar en obediencia sacrificial. Vamos a ver algunas partes de este capítulo. Después de que habla de estos personajes de la Escritura, en el verso 13 en adelante, dice lo siguiente. Acompáñenme desde el verso 13, hermano. Voy a dar lectura en versión Nueva Biblia de las Américas. Escuchen lo que habla el capítulo. Dice desde el verso 13: todos estos murieron en fe. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habían tenido la oportunidad de volver, pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Fíjense a dónde quiere llegar el autor cuando habla de la fe de ellos. Y seguimos avanzando. Vamos ahora al verso 24 en adelante del mismo capítulo. El verso 24 va a hablar de Moisés y nos va a decir lo siguiente: por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo. ¿Recuerdas esta palabra, el oprobio de Cristo? Que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por último, vamos a leer desde el 36 en adelante. El autor de Hebreos sigue hablando y dice: otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, hermanos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Qué interesante la manera de hablar en el capítulo 11 y qué importante que es para llegar a esta primera parte, a esta conclusión en el capítulo 12. Todos estos personajes bíblicos, hermanos, tenían una fe verdadera. De hecho, ese es el ejemplo para nosotros, la fe que tenían ellos, que les permitía confiar en el futuro eterno, les permitía confiar en lo porvenir. Tenían la mirada puesta, hermanos, en lo celestial. Ese es el ejemplo que nos dan de su fe. Una fe que se enfoca en lo celestial. Y esa fe en las promesas los llevaba a obedecer de forma sacrificial. Estos testigos, hermanos, estos testigos de lo que Dios puede hacer, son un ejemplo para nosotros. Pero ¿por qué son llamados testigos? Porque la Biblia dice, por tanto, como tenemos tan grande número de testigos alrededor de nosotros, que esto no significa que son una audiencia para nosotros, que nos están alentando, aplaudiendo. Son simplemente ejemplos que dan testimonio de que Dios es digno de confiar, de que las promesas de Dios son dignas de confiar y que vale la pena, hermanos, una vida de sacrificio y de obediencia, motivados en la gloria que nos espera.
Hermanos, ellos dan testimonio de lo que es vivir por fe, renunciando a sus sueños terrenales, porque Dios les dio la fe de alcanzar un sueño eterno. La palabra dice de que ellos no recibieron esa gloria prometida, no recibieron esas promesas en su vida terrenal, pero creían que Dios cumpliría sus promesas, y eso los movía a correr, eso los movía a actuar. Hermanos, tomemos el ejemplo de todos estos creyentes. Eso es lo que el capítulo 12 nos llama a hacer. Creyentes que ni siquiera vieron la llegada del Salvador prometido, que la vieron desde lejos, pero fueron salvos por medio de la fe en las promesas de Dios. Hoy, hermanos, nosotros somos salvos también por medio de la fe, pero hoy la promesa del Señor se ha cumplido en Cristo Jesús. Hoy el objeto de nuestra fe está claro: es el Hijo de Dios que ha muerto en una cruz y ha resucitado al tercer día. Nosotros hemos visto cumplirse esta promesa, hermanos. Vimos que Dios envió a su propio Hijo hace 2000 años, que caminó en medio nuestro sin pecado, que fue crucificado para pagar por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, hermanos, demostrando la victoria sobre la muerte y sobre el pecado, y que hoy vive y reina, en el cual tenemos vida eterna si creemos en Él. En Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén, dice 2 Corintios 1:20. En Él, hermanos, tenemos perdón de pecados, reconciliación con el Padre y vida eterna. Así que, hermanos, si es que aquí hay alguien que todavía no ha comenzado a correr esta carrera, reconcíliese hoy con Dios y arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo como el Señor y tu Salvador. El Señor te dé esa fe verdadera en Cristo. Él es el objeto ahora de nuestra fe. Y para los que ya estamos en la carrera, estamos corriendo, viviendo esta vida cristiana, el texto nos dice que ya que tenemos alrededor nuestro tantos ejemplos de creyentes que corrieron fielmente la carrera, nosotros debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos detiene, que nos amarra, que nos obstaculiza. Tal vez ustedes han visto alguna vez, hermanos, en ESPN o en algún canal, los corredores de maratones, los que hacen larga distancia. ¿Y quién me puede decir cómo son estos corredores? ¿Qué características tienen? Sí. Físicamente, ¿cómo son? Son flaquitos, son bajitos, ligeros, para poder soportar tremenda carrera. Ahora imagínense, hermanos, a un fisiculturista de 2 metros de alto, de 1 metro de ancho, corriendo al lado de estos hombres ligeros, una carrera de 10 horas. Seguramente se quedaría atrás, o a la primera hora ya renunciaría. Debemos estar ligeros, hermanos, para correr la carrera. Una carrera de larga distancia, una carrera de resistencia, requiere que estemos ligeros para poder correr y resistir, para poder correr con paciencia. Pero ligeros ¿de qué, hermanos? ¿Qué es lo que nos carga? Debemos estar ligeros del peso terrenal, de las cosas que nos aferran a este mundo, esas que nos obligan a adaptarnos al mundo, a vivir como los demás, aferrados a lo terrenal. Y también, hermanos, debemos despojarnos, dice, del pecado que fácilmente nos envuelve, nos adormece, nos impide correr. El peso y el poder del pecado, hermanos, nos envuelve y nos domina cuando estamos enfocados solamente en lo terrenal,
Cuando nuestros ojos están puestos solamente en lo que hay aquí en la tierra, en lo pasajero, en lo temporal. Y no que no sea importante, hermanos, pero en muchos se ha vuelto la prioridad, lo principal. Necesitamos poner nuestra mirada en lo celestial, hermanos, en lo eterno, siguiendo el ejemplo que nos dan los personajes bíblicos, que tenían la mirada puesta en la recompensa, dice, tenían la mirada puesta en una patria mejor, una patria eterna, celestial, propia, que les esperaba en el futuro. Si no hacemos esto, hermanos, si no damos este paso, no podremos correr ligeros, porque estaremos aferrados a lo terrenal, a lo pasajero de este mundo. Y en esa condición, hermanos, el pecado nos va a detener con facilidad, hermanos. La pregunta para nosotros en esta parte, a modo de reflexión, es la siguiente: ¿cuál es el peso o el pecado en tu vida que te está impidiendo correr la carrera con fidelidad? ¿Cuál es ese peso o esos pecados, ese pecado que te impide correr con fidelidad la carrera? Examinémonos, hermanos, a los ojos del Señor y de su palabra. Vamos a avanzar ahora a la segunda parte, al segundo verso, que he titulado La fe que movió a Cristo. La fe que movió a Cristo. ¿Alguna otra persona que pueda dar lectura al verso 2? Levante la mano. Hermano Nelson, adelante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, el autor o perfeccionador, diría otra versión, de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, el mejor ejemplo que tenemos, el mejor ejemplo de fe que lleva a obediencia sacrificial es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo. Él no solamente es el autor de la fe, no solo de Él viene la fe, hermanos, es también, según el texto, el que perfecciona esa fe. Es decir, de Cristo viene la fe y de Cristo viene el crecimiento en la fe. Pero, ¿qué es la fe, hermanos? ¿Qué es la fe? Porque a veces nos cuesta definir este término. Y miren que en esta parte, precisamente al empezar el capítulo 11 de Hebreos, tenemos la definición tal vez más precisa de lo que es la fe. Así comienza el capítulo 11. Capítulo 11, verso 1 de Hebreos dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿qué es tener fe, hermanos? Tener fe es tener la certeza absoluta de que lo que anhelamos que pase, lo que anhelamos, donde está nuestra esperanza, que tal vez todavía no pasó, pasará, va a ocurrir. Es tener la convicción absoluta de que lo que no podemos ver ahora, hermanos, es real, es completamente real. Y ese convencimiento absoluto, hermanos, no es un convencimiento forzado que nosotros mismos tratamos de llegar. No es un convencimiento fingido o falso,
Es un convencimiento que el mismo Dios nos da por medio de su palabra. La fe no es solo creer en Dios, hermanos. No es solo creer en Dios. La fe es creerle a Dios también. Escuche bien eso, hermano. La fe no solamente es creer en Dios, es creerle a Dios. Hermanos, pero con una convicción inquebrantable. Creerle a Dios con una convicción inquebrantable. Es Dios el que nos da este convencimiento absoluto, hermanos. Él es el que nos quita las vendas de los ojos. Él nos permite ver la verdad y abrazarla. Y así también es Dios el que perfecciona esta fe para que dé fruto. Para que dé fruto. La duda, hermanos, nos detiene, pero la fe nos mueve a avanzar confiados. La fe verdadera, hermanos, da fruto. La fe nos lleva a la acción. La fe nos impulsa a actuar en consecuencia de lo que hemos creído. Eso es tener fe. Es una fe que nos impulsa a actuar en consecuencia de lo que hemos creído. No es algo meramente intelectual. Es algo que impulsa a actuar. Y por medio del actuar podemos evidenciar que esa fe es verdadera. La verdadera fe produce obras, dice Santiago. Y está claro, porque si no es fe muerta. La fe nos lleva a la acción. Y nos lleva a obras, a buenas obras, a obras de obediencia sacrificial. En esta parte, hermanos, en esta porción, en este segundo verso, la Escritura nos muestra a Jesús como el mejor ejemplo de fe verdadera que nos impulsa a la obediencia sacrificial. No solamente es ver a Jesús como aquel que nos inspira y nos llena de amor para poder obrar, también es verlo como un ejemplo de esa fe y esa confianza absoluta que lleva a actuar de una manera sacrificial. Cuando la Escritura aquí nos dice que corramos puestos los ojos en Cristo, no solamente es que Cristo sea nuestra inspiración al correr. Es cierto, eso significa puesto los ojos en Cristo. Miremos a Jesús. Pero también, hermanos, también significa que Él sea nuestro ejemplo. No solo es que Cristo sea nuestra inspiración para correr, es también que sea nuestro ejemplo de obediencia impulsado por la fe. Jesús tenía la mirada, dice aquí, puesto en el gozo que vendría después de pasar por la cruz. Eso es lo que el texto está explicando de una manera sencilla y simple. Él tenía la mirada puesta en el gozo que vendría después de ir a la cruz. El gozo de haber cumplido con el plan redentor del Padre. El gozo de haber sido obediente a la voluntad de Dios. Jesús sabía que después de sufrir se sentaría a la diestra del trono de Dios y que le esperaba la gloria eterna y que esa gloria brillaría aún más que antes de salir del Padre para venir. Jesús obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Hermanos, imitemos esa confianza en el Padre y esa obediencia que tenía nuestro Señor Jesucristo. Pongamos, hermanos, nuestra esperanza en ese lugar donde, según la palabra, hemos recibido toda bendición espiritual en Cristo, en los lugares celestiales en Cristo, donde el nivel de bendición que nos espera, hermanos, es tan maravilloso que solamente es comparable con el estado de gloria del mismo Jesucristo, Hijo de Dios. Una posición tan alta y sublime, hermanos, que apenas podemos comenzar a entender y que hemos recibido por gracia al haber sido adoptados como hijos de Dios. Quiero hacer un paréntesis en esta parte, hermanos, para hablarles de algunos aspectos de esta realidad futura que nos espera, porque estoy seguro que algunos posiblemente estamos desanimados o confundidos
porque tenemos muy borrosa esta visión de la gloria que nos espera. ¿Cómo va a ser la vida en la gloria, hermanos? ¿Cómo va a ser la vida en la gloria? Seguramente hay muchísimo lo que podríamos hablar al respecto, pero algunas cosas, algunos pequeños detalles que me gustaría que puedan reflexionar y estudiar respecto a la gloria venidera. Según Filipenses 3:20, hermanos, en la gloria, en la eternidad, vamos a tener un cuerpo celestial como el de Jesús, que nos permitirá estar cara a cara con Dios. No habrá más sufrimiento, no habrá más enfermedad y corrupción en ese cuerpo. Tal vez algunos tengan la duda de cómo vamos a estar en ese lugar. Vamos a tener un cuerpo celestial similar al de Cristo. Por lo que podemos ver también en Lucas 16, 19 en adelante, ahí también vamos a tener una conciencia clara, hermanos. Vamos a seguir siendo nosotros. Tal vez algunos piensan que cuando nos morimos vamos a un lugar y vemos como en un sueño las cosas, todo nublado y ya no es lo mismo, ya no somos nosotros. Hermanos, esa visión del futuro es tenebrosa. No nos inspira a nada y nos va a mantener aferrados a lo terrenal, que aparentemente es mejor que lo que va a venir. Pero hermanos, vamos a permanecer en una conciencia real. Ahí tendremos conciencia, es decir, seguiremos siendo nosotros, solo que el pecado ya no podrá obrar en nuestros corazones. Por lo tanto, tendremos una mente sana, con plena sabiduría, y vamos a ver las cosas como Dios las ve. Por fin vamos a ver las cosas como Dios las ve. Ahora, respecto a cómo va a ser ese lugar, ¿cómo se lo imagina? Por lo que tenemos en Apocalipsis o por lo que hemos hablado, tal vez imaginamos un lugar con muchas nubes, una calle de oro al medio, de fondo un castillo y un mar de cristal alrededor, y eso es todo. Hermanos, yo creo que un programador podría diseñar algo más maravilloso que esto en una computadora. Esto es maravilloso, hermanos, pero lo que Dios tiene preparado para nosotros, ese lugar es un lugar de infinidad de maravillas, de infinidad de maravillas. No podemos comenzar a imaginar lo maravilloso que es el lugar que nos espera, hermanos. Y Él ha ido a preparar una casa para nosotros en ese lugar. No estaremos medio dormidos o como en sueños, como algunas veces se imaginan muchos, sino que 1 Juan 3:2 nos muestra que estaremos más vivos de lo que nunca hemos estado, pero sin limitaciones o aflicciones que tenemos en la actualidad. Además, muchos versículos alrededor de la Escritura nos muestran que ahí no estaremos solos, hermanos, porque es otra cosa que nos tiene aferrados aquí. Si cuando me vaya voy a dejar a los seres queridos que tengo aquí, entonces es mejor aquí que allá. Hermanos, allá van a estar todas esas personas que amamos y que han recibido el Evangelio y han creído en Cristo Jesús. Van a estar ahí por la eternidad y vamos a tener una relación perfecta con ellos por toda la eternidad. Y no solamente van a estar ellos, van a estar todos los creyentes de todas las generaciones, y ya no van a ser más viles pecadores, van a ser seres maravillosos con los cuales será hermoso compartir la eternidad. Pero esto no es nada, hermanos, esto no es nada comparado con quién va a estar en ese lugar, que es el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, la fuente de todo gozo, de toda bendición, de toda paz, de todo consuelo. Aquel para el cual hemos sido creados va a estar ahí y vamos a tener una relación directa con Él. Esto debería ser suficiente, hermanos, para que estemos profundamente ilusionados, motivados, animados en estar en ese lugar, en la gloria que nos espera al lado de Jesucristo. Lo que Él tiene preparado para nosotros es mucho mejor de lo que yo puedo haber explicado tal vez en este corto tiempo. La pregunta para nosotros en esta porción, hermanos, es la siguiente, para que podamos reflexionar. ¿Crees realmente en la gloria eterna que nos espera con Cristo?
¿realmente crees? ¿O solamente dices creer? ¿Solamente dices, sí, creo que hay un lugar mejor? ¿Realmente crees que hay este lugar? ¿Estás seguro? ¿Tienes la convicción absoluta y la certeza de lo que espera en la eternidad? Vamos a pasar ahora a la tercera parte, hermanos, a la última parte, en el verso 3. He titulado esta última parte participando en los sufrimientos de Cristo. Participando en los sufrimientos de Cristo. ¿Algún otro hermano que pueda dar lectura nuevamente de esta porción? ¿Algún voluntario? ¿Tal vez? ¿Voluntaria? ¿No hay? Adelante, hermano, escuchamos. El verso 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En el contexto de la carrera de la fe, para que no nos cansemos, no nos desanimemos. Aquí el autor está dirigiéndose nuevamente a los hebreos, específicamente, y les está llamando a considerar a aquel que hoy está sentado a la diestra del trono de Dios, pero que en algún momento sufrió a manos de los pecadores. El autor aquí les está llamando a los hebreos a meditar en el ejemplo de Jesús, nuevamente a meditar en el ejemplo de Jesús, para que no se desanimen en medio de las dificultades o las persecuciones que ellos estaban atravesando en ese momento. Él les muestra que Jesús también sufrió, como ellos están sufriendo, y aún mucho más. Y si nosotros sufrimos a causa de nuestra fe, o sufrimos a causa de la obra del Señor, es porque también seremos glorificados con Cristo, hermanos. Es porque también seremos glorificados con Jesús. Cobremos ánimo en esto, hermanos. Cobremos ánimo y no nos cansaremos de correr. Les voy a pedir que vayamos a Romanos capítulo 8, del verso 17 al 18, que nos va a ayudar a complementar esta porción. Romanos 8, del verso 17 al 18. Romanos 8, del 17 al 18, dice lo siguiente: y si somos hijos, que es la fuente de toda bendición, hermanos, si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Dice el verso 18: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos espera, con la gloria que nos ha de ser revelada, con la gloria que nos ha de ser revelada. Hermanos, el privilegio más grande que tenemos de este lado de la eternidad es ser parte de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, es hacer parte de esto. Hermanos, esto no es añadirle algo a la obra de Cristo en la cruz, no me malentiendan, no es sumarle algo a la obra de la cruz para que sea efectiva. La cruz es suficiente para salvar, hermanos. Esto, hermanos, es un llamado a ser parte del plan redentor de Dios en la tierra, ser parte de su plan, ser parte de un propósito superior a nuestras propias vidas terrenales. Hermanos, somos parte de la obra de Dios, la obra redentora de nuestro Dios, que comenzó en el jardín del Edén, que podemos verlo en toda la Escritura. Comenzó en el jardín,
tuvo su momento más alto y cúspide en la cruz de Jesucristo, pero que hoy continúa, hermanos. Hoy continúa ese plan y esa obra de Dios. Ese plan divino, hermanos, de hacer benditas todas las naciones en Cristo, de reconciliar todas las cosas en Cristo. Ese es su plan redentor, de eso se trata. Hermanos, Jesús hizo el mayor sacrificio voluntario en obediencia a este propósito, al propósito del Padre, a esta obra del Padre. Y ahora nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de compartir las aflicciones de Cristo, las cuales llegan por obedecer al mismo propósito. Compartimos las aflicciones de Cristo porque sufrimos a causa de obedecer el mismo propósito, de ser parte del mismo plan por el cual Cristo fue a la cruz. En este mundo, hermanos, sufriremos a causa de muchas cosas. Vamos a sufrir a causa de enfermedades, vamos a sufrir a causa de pérdidas, a causa de personas que nos afligen, vamos a sufrir a causa de este mundo, a causa de nuestro propio pecado, vamos a sufrir de nuestros errores. Pero no es ese el sufrimiento que estamos hablando aquí. Sí, son parte de la carrera, todos estos sufrimientos, son parte. Pero este es un tipo de sufrimiento diferente, un sufrimiento, hermanos, que está alineado con el sacrificio de Cristo en la cruz. Está alineado con la cruz de Cristo, porque busca el mismo propósito, la salvación de los pecadores en todas las naciones para la gloria de Dios. Ese es el propósito. Por eso Jesús fue a la cruz. Ese era el plan, la salvación de pecadores en todas las naciones para la gloria de Dios. Si estamos sufriendo a causa de eso, hermanos, somos parte de lo que Jesús hizo en la cruz. De alguna manera somos parte de la obra de Cristo, del plan redentor de Dios. Hermanos, para ir finalizando, les pido una vez más, recordemos nuestra posición de victoria absoluta en Cristo. No importa lo que estemos atravesando, hermanos, que puede ser duro, puede ser difícil. Cada uno de ustedes viene con cargas, con luchas, con aflicciones. No importa lo que estén atravesando, hermanos, o cómo termine el problema en el que puedan estar, somos victoriosos en Jesucristo. Ya somos más que vencedores en Jesús. El resultado final está dicho. Jesucristo, hermanos, venció por nosotros en la cruz, y su sangre ha comprado, hermanos, la eternidad para nosotros. No hay nada más que podamos desear. Se terminó el juego de esta vida, hermanos. Somos vencedores, ganamos. Cristo ganó por nosotros en la cruz. Entendiendo el lugar en el que estamos, gracias a Cristo, estamos listos para partir hoy. Estamos listos para irnos con nuestro Salvador, porque Él ya nos ha dado todo y deseamos estar allá con Él. Ya deseamos que sea ese momento, que llegue esa gloria eterna. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que hay un pero el Señor no nos lleva con Él en el momento que nos salva. Él no nos lleva todavía. Seguimos aquí, seguimos en esta vida terrenal, y de hecho no solamente nos deja aquí, sino que nos envía al mundo. El Señor nos da un tiempo extra en lo terrenal. Ya somos vencedores, ya no hay nada más por ganar. Él lo ha ganado todo, pero nos da un tiempo extra aquí con un propósito, hermanos. Definitivamente somos los seres más afortunados del universo, aquellos que hemos sido hechos hijos de Dios. Somos los seres más afortunados del universo, que caminan todos los días entre personas que están camino a la condenación eterna. Esa es nuestra realidad. Así caminamos, hermanos, los seres más afortunados del universo, que caminan en medio de personas que están camino a la condenación eterna, que son esclavos de su pecado y que viven sin esperanza. Esa es la realidad, hermanos, de un hijo de Dios. No importa lo que estés atravesando.
estas personas, hermanos, las personas que amamos, que están a nuestro alrededor, pueden recibir por gracia lo mismo que nosotros recibimos. Si es que reciben y creen el Evangelio, pueden recibir la misma gloria y gracia que nosotros hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo. Así que por favor, amados hermanos, no desperdiciemos nuestro tiempo en esta tierra. No nos quedemos amarrados a los afanes terrenales y al pecado. Tomemos ánimo y seamos valientes. Participemos activamente de la obra del Señor en el mundo. Y la pregunta para cerrar la tercera parte es la siguiente: ¿qué sacrificios terrenales estás haciendo impulsado en la fe que tienes en las promesas de Dios? ¿Qué sacrificios terrenales estás haciendo impulsado en la fe que tienes en las promesas eternas de Dios? 3 aplicaciones, hermanos, para terminar este tiempo. La primera: despójate de todo peso terrenal que no te deja correr. Despójate de todo peso terrenal que no te deja correr. Haz cambios radicales en tu vida. Haz los ajustes necesarios para poder correr en obediencia sacrificial. Dejemos de vivir adaptados a la corriente de este mundo, porque fácilmente vamos a ser envueltos en nuestro pecado. La segunda aplicación: corre con paciencia y esperanza de Cristo. Corre con la paciencia y esperanza de Cristo. Hermanos, correr como Cristo duele. Correr como Cristo duele, hermanos. Pero Él nos ayudará a soportar el dolor con paciencia. La paciencia se produce, hermanos, cuando no abandonamos, cuando resistimos, cuando no nos rendimos, porque sabemos que vale la pena seguir corriendo. Hermano, no lo dudes, vale la pena. Aguanta un poco más. Pronto llegará el día de la gloria eterna.